Buenas, ¿qué tal? ¿Podrían hablar muy fuerte en el micrófono porque se escucha muy mal? A ver, ahí Bruno, ¿nos escuchás mejor? Mejor, pero si puede ser más fuerte. Ahí lo vamos a estar arreglando. Bruno, contanos un poquitito lo que significa haber participado de esta cumbre mundial en donde se está hablando de un tema sensible y lamentablemente el mundo en general no está prestando la atención que se debe, ¿no? Como es el cambio climático y los efectos a futuro. Bueno, creo que fue muy importante el hecho de haber tenido la responsabilidad de trasladar las problemáticas que estamos atravesando en materia de crisis climática y ecológica, no solamente a nivel local, sino también a nivel regional como Latinoamérica. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo, Bruno, con el cambio climático? Bueno, si nos enfocamos directamente en el plano de nuestra política doméstica, tenemos una situación catastrófica. No tenemos, por ejemplo, legislación que regule a la industria de agroquímicos. Se pueden lanzar pesticidas y nos tenemos que basar en un fallo judicial para impedir que se desarrollen este tipo de actividades. Si hablamos, por ejemplo, de desmontes, la política de desmontes está cada vez incrementando aún más y vemos cómo la ley de bosques no se está implementando efectivamente. Y en ese sentido, lo que se conlleva son represiones y desplazamientos permanentes de pueblos originarios que habitan en estos territorios. Se destrozan ecosistemas enteros porque los bosques nativos arrasados son los que captan dióxido de carbono y no tenemos forma de luchar naturalmente con soluciones enfocadas en la naturaleza contra el cambio climático. Y bueno, también si hablamos, por ejemplo, de el avance de vectores de enfermedades infecciosas, es importante remarcar que no tenemos Ministerio de Salud para poder afrontar las nuevas enfermedades que se avecinan a partir del calentamiento global. Y en este marco, ¿cuáles son las consecuencias que puede tener el planeta, no solo a corto, mediano, sino a largo plazo? Bueno, es importante mencionar que hay un informe que se emitió el año pasado, se llama 1.5, es un informe elaborado por parte del panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático, una comisión de trabajo especializada con científicos dependientes de Naciones Unidas, y lo que determina este informe es que tenemos 11 años para desarrollar transformaciones urgentes en nuestra matriz socioproductiva con el objetivo de disminuir la emisión de gases de efecto invernadero a nivel global, que es lo que produce el calentamiento global. Entonces, las consecuencias importantes que se enuncian en este informe son varias. Por ejemplo, el hecho de la crecida del nivel del mar. A islas que son muy pequeñas, eso les afecta directamente en cuanto a la posibilidad de que sigan existiendo en un futuro. Entonces, en ese sentido me parece importante mencionar que la crisis climática y ecológica debe ser abordada desde un plano completamente internacional, con acciones globalmente coordinadas, y no de forma aislada. En tu informe, ahí en esta cumbre mundial con las máximas autoridades de todo el planeta, hablaste directamente de que estamos en una emergencia climática. ¿Es tan real la situación? Hoy el mundo, la Argentina en particular, está ante una emergencia si no empezamos a cambiar de a poco. No se escucha bien. ¿Me puedes repetir y fuerte? Te preguntaba, en tu participación en la cumbre hablabas directamente de una emergencia en relación a los cambios que se están dando en el mundo y en el planeta. ¿Es tan real? ¿Estamos ante una emergencia nosotros, argentinos, el mundo en general? Sí, totalmente. Estamos atravesando una emergencia existencial y hay muchos líderes mundiales que, por ejemplo, se adjudican el título de negacionistas. Es una locura cómo tenemos presidentes de países muy importantes como Brasil y Estados Unidos que directamente niegan la existencia de la crisis climática y ecológica, pero no nos puede parecer que una coincidencia. Por ejemplo, en términos absolutos, el Partido Oficialista de Estados Unidos es financiado por industrias ligadas a la quema de combustibles fósiles. En Brasil tenemos un lazo de intereses completamente cristalizado entre terratenientes rurales de Brasil que están en el Amazonas y la política de desmontes por el avance de la frontera agropecuaria, sí, que termina por destrozar a las comunidades que allí habitan. Entonces me parece importante mencionar que esta emergencia también es una emergencia política. Si no cambiamos, Bruno, ¿tenemos planeta para cuánto tiempo? 10 años, y si no se llevan estos cambios radicales en 10 años, vamos a llegar a un punto de no retorno donde las consecuencias van a ser irreversibles. ¿Qué quiere decir esto, consecuencias irreversibles? Hola, ¿se pierde comunicación? Sí, te pregunto, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir que puede ser que haya consecuencias irreversibles para el planeta? Que directamente por más esfuerzos que llevemos adelante para transformar nuestras industrias, en 11 años, si no lo hacemos ahora, todas estas consecuencias van a ser irreversibles en tanto y en cuanto sigamos en este periodo de tiempo emitiendo gases de efecto invernadero.
¿Y qué quiere decir, Bruno? Porque me parece también importante llevarlo a la gente, ¿no? Al común de los ciudadanos, porque hablamos de consecuencias macro, pero ¿cómo puede afectarnos a nosotros como ciudadanos, como personas que todos los días nos levantamos a trabajar, el cambio climático? ¿Cómo puede afectar en el día a día? En Argentina estamos hablando y a nivel mundial también de olas de calor, olas de frío. Estamos hablando, por ejemplo, de inundaciones que se sufren en el norte del país y también en la ciudad de Buenos Aires, en el urbano, y que tienen consecuencias catastróficas a nivel hábitat. Estamos hablando, por ejemplo, de viviendas completamente destrozadas por estas inundaciones. Estamos hablando, por ejemplo, de niños y niñas y personas ancianas que no van a poder desarrollarse plenamente con un clima acalorado, con horas de calor tan importantes, golpeando sus condiciones de vida. Entonces, ese es el efecto directo en la ciudadanía. Y ahora, por último, Bruno, ¿por qué estamos hablando con vos? El mundo habló también de Greta. ¿Cómo analizás el rol de la juventud en esta lucha contra el cambio climático? Creo que la juventud está irrumpiendo como sujeto político protagónico en esta lucha, y en ese sentido me parece importante remarcar que tenemos que tener sí o sí lugares en el presente de decisión política, para que no nos adjudiquen irresponsablemente un futuro de degradación ambiental tan importante que nos fue generada por nuestra generación. Así que bueno, ese es el rol. ¿Qué le dirías a los líderes mundiales ante esta situación, ante estos plazos que pones sobre lo que está pasando en nuestro planeta? No se escucha. ¿Qué le dirías a los líderes del mundo ante esta situación, ante estos plazos que pones en relación a lo que está ocurriendo con el cambio climático? Les diría que si no van a llevar adelante transformaciones importantes en nuestro sistema socioproductivo, se van a tener que enfrentar con las movilizaciones más importantes en la historia de la humanidad, por las protestas sociales más importantes, más radicales en la historia de la humanidad. Así que bueno, depende de nosotros y de ellos que esto pueda subsanarse. Y ahora sí, por último, Bruno, ¿cómo hago yo desde mi lugar poder ayudar a terminar con el calentamiento global? ¿Cómo lo hacemos nosotros como ciudadanos comunes? Informándose e involucrándose políticamente en movimientos ambientales para exigir a nuestros gobernantes que tomen cartas en el asunto. Estamos en un periodo donde las acciones individuales y la modificación de nuestros hábitos de consumo no son suficientes para abordar esta crisis. Así que el problema tiene que ser solucionado en base a decisiones políticas. Bruno, muchísimas gracias por el contacto. Abrazo grande. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.